¿Sabías que los eunucos, aquellos hombres castrados, fueron figuras clave en las cortes más poderosas de la historia? Su destino estaba sellado por la espada. Su influencia fue tan profunda que moldearon imperios enteros. Lo que para algunos era una tragedia, para ellos se convirtió en un acceso directo al poder absoluto. ¿Cómo llegamos a esto? Los eunucos no surgieron de un simple capricho. No. Su origen está profundamente ligado al control y al deseo de eliminar cualquier amenaza para las élites gobernantes. Todo comienza en la antigua Mesopotamia, alrededor del 2000 a.C. Sí, en esas tierras donde nacieron las primeras civilizaciones, los poderosos reyes y emperadores de esa época vieron en los eunucos una oportunidad única. Hombres leales, sin familia, sin lazos externos, únicamente devotos al trono. La idea era sencilla. Al ser castrados, no podrían formar familias ni aspirar a fundar dinastías propias. Así, eran percibidos como seguros, incapaces de desafiar el poder del monarca. Pero esto era solo el principio, porque su influencia creció con el tiempo hasta convertirse en los guardianes de secretos, los más cercanos al poder y, en muchos casos, consejeros reales. La vida de un eunuco no era fácil. ¿Te imaginas lo que implicaba ser un eunuco? Eran hombres mutilados de jóvenes, muchos desde su infancia, el procedimiento de castración. En algunas culturas, se realizaba en condiciones extremadamente primitivas y sin anestesia. Miles de niños morían en el proceso. Pero aquellos que sobrevivían eran convertidos en herramientas del poder. Esa herida física era solo el inicio de una vida completamente dedicada al servicio. Pero a cambio de su sacrificio, estos hombres lograban algo que muchos no podían ni soñar: un acceso directo al corazón del poder. En muchas culturas, llegaron a ocupar cargos tan altos que incluso podían manipular decisiones cruciales de Estado. ¿Cómo lograban este poder? Gracias a su proximidad al monarca y su capacidad de manejar los secretos más íntimos de la corte. En la antigua China, los eunucos fueron figuras determinantes durante milenios. Ya en la dinastía Han, 202 a.C. al 220 después de Cristo, los eunucos controlaban partes significativas de la administración del palacio. Pero su auge máximo llegó durante la dinastía Ming, entre los años 1368 y 1644. Un eunuco llamado Shen Ye, por ejemplo, fue uno de los navegantes más importantes de la historia. Durante el reinado del emperador Yongle, lideró expediciones marítimas que llevaron a la flota china hasta las costas de África y más allá, en lo que fue un intento temprano de expansión comercial y diplomática. Además, los eunucos en esta época no solo controlaban los palacios, sino que llegaron a manejar la política, influyendo directamente en las decisiones del emperador. No tenían descendencia, lo que los hacía ideales para posiciones donde la lealtad debía ser absoluta. Sin herederos, no había miedo de que acumulen poder para sus familias. Si te preguntas cómo lograban sobrevivir en un entorno tan competitivo y despiadado, la respuesta es simple. Ellos no eran una amenaza dinástica, eran en sí un poder en la sombra. Su lealtad, al no tener conexiones externas, estaba asegurada, pero también desarrollaron su propia red de influencias dentro del sistema, creando intrincados juegos de poder que los mantenían en control sin parecerlo. Muchos de ellos adquirían habilidades burocráticas excepcionales, aprendían a leer y escribir, y eran capaces de manejar vastas áreas administrativas, lo que les hacía indispensables. No creas que esto era exclusivo de Oriente. En el Imperio Romano, los eunucos también jugaron un papel esencial, especialmente durante el auge del Imperio Bizantino. Un ejemplo claro es Eutropio, un eunuco que llegó a ser el primer eunuco en convertirse en cónsul de Roma. Su influencia era tal que controlaba gran parte de las decisiones del emperador Arcadio. Los eunucos, tanto en Roma como en Bizancio, manejaban la corte, los asuntos diplomáticos e incluso las finanzas del imperio. Algunos eunucos lograron controlar grandes fortunas y hasta dirigir ejércitos. Eran piezas clave en el ajedrez del poder. Sin familia, sin herederos, solo devoción absoluta a sus amos. Lo que comenzó como una práctica para asegurar lealtad se convirtió en una táctica de control social y político.
Sin embargo, lo más sorprendente de la historia de los eunucos es cómo pasaron de ser esclavos o prisioneros a convertirse en los titiriteros detrás de los tronos. Eran hombres que, habiendo perdido tanto, encontraron en el sistema una manera de ascender, y su presencia no solo se limitaba a las cortes reales, sino también en la administración, la guerra e incluso la religión. En el Imperio Otomano, por ejemplo, los eunucos negros, procedentes de África, servían como guardianes del harén, un rol que no solo les daba poder sobre las concubinas del sultán, sino también acceso a los secretos más íntimos del palacio. Un ejemplo impactante es Narsés, un eunuco bizantino que llegó a liderar el ejército imperial en el siglo VI. Narsés, un hombre que muchos subestimaron debido a su condición, fue clave en la reconquista de Italia y derrotó a los ostrogodos en la famosa batalla de Taginae en el año 552. Su astucia y habilidad en la estrategia militar demostraron que su condición física no era un impedimento para obtener grandes logros, dejando una marca indeleble en la historia militar de Bizancio. Pero no todo fue poder para ellos. Muchos eunucos vivieron vidas llenas de sufrimiento y humillación. Las operaciones eran brutales, realizadas sin anestesia, y miles de niños y hombres murieron en el proceso. Lo que unos pocos lograron fue construido sobre el dolor de miles. Pero aquellos que sobrevivían obtenían una oportunidad única, la oportunidad de ascender en un mundo donde la castración era el precio de entrada a la corte. Una vida sin familia, sin herencia, pero a cambio de poder y prestigio. Y esto no es solo una historia del pasado lejano. La práctica de los eunucos continuó durante siglos, y su legado aún resuena en la historia de la humanidad, en algunas regiones de Asia y África. Esta práctica persistió hasta el siglo XIX, a través de su silencio, su devoción y su sufrimiento. Los eunucos moldearon imperios, fueron testigos de los secretos más oscuros y, en ocasiones, las voces más influyentes detrás del trono. Así que, la próxima vez que pienses en aquellos tiempos, recuerda a esos hombres que, mutilados por el poder, supieron cómo sobrevivir, cómo prosperar y, en muchos casos, cómo controlar el destino de naciones enteras. Porque al final, los eunucos no solo fueron víctimas, sino también arquitectos invisibles de la historia. ¿Lo habrías imaginado? Si este tipo de contenido te ha parecido interesante y quieres descubrir más sobre los secretos que la historia esconde, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en esta fascinante travesía histórica.